Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Camacol Caribe su invitación para participar en este evento. Gracias a todos por estar aquí reunidos en este interesante tema. He traído una conferencia llena de imágenes. Siéntanse libres en interrumpir para cualquier consulta. Y sin más, iniciamos con esta frase. La arquitectura altera el equilibrio de la naturaleza y es tarea del arquitecto restablecer ese equilibrio. Richard Neutra. Sé que a medida que transcurra esta conferencia, esta frase irá tomando mayor sentido, cambiando la forma en la que vemos la arquitectura, su entorno, los usuarios que la habitan, el espacio urbano que alberga toda esa arquitectura. Vamos a ver primero conceptos básicos de lo que es arquitectura bioclimática. Después vamos a hacer un análisis bioclimático breve de la ciudad de Panamá para que sirva de referencia a las estrategias que se tomaron en cuenta para los ejemplos prácticos que se van a presentar. Tomando en cuenta que Barranquilla es latitud 10 norte y Panamá latitud 9 norte. Así que podemos, ahora que veamos la gráfica solar, también saber que los ejemplos pueden ser algo que ustedes se podrán sentir familiarizados con lo que son las estrategias a seguir por las similitudes en clima y demás. Entonces, si vemos qué es la arquitectura bioclimática, ¿qué les vino a hablar Rodrigo aquí en esta conferencia, arquitectura bioclimática? Pero si vemos en el diccionario de la Real Academia, la palabra bioclimática no está en el diccionario. Entonces, ¿cómo es esto? Es que se ha colocado un apellido a la arquitectura en vista que nosotros los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, los promotores, hemos olvidado el significado de lo que conlleva esta palabra, porque en realidad, ¿qué es la arquitectura bioclimática? Simplemente es aquella que toma en consideración el clima local y las condiciones del entorno y utiliza estos elementos favorables del mismo a favor del proyecto. ¿Para qué? Para ese confort del usuario, para reducir consumos energéticos a partir de un conjunto de técnicas de preferencias pasivas. ¿Y qué son técnicas pasivas? Bueno, ¿qué es el confort térmico para iniciar? El confort térmico son esas condiciones en las cuales el usuario se siente en confort. Aquí me atrevería a decir que nosotros estamos en un ambiente refrigerado, podemos estar básicamente a 22, 21 grados centígrados, quizás 50% de humedad. Nosotros nos sentimos en confort en este momento. Entonces ese es el confort térmico, esas condiciones en las cuales el individuo se siente bien en un espacio. ¿Qué es la climatización pasiva? Aquella que para su funcionamiento utiliza fuentes naturales y renovables de energía. ¿Y qué es la climatización activa? Aquella que depende de lo que son todos estos sistemas mecánicos de climatización. Si vemos cómo ha sido esto a través de los tiempos, vemos que desde tiempos de arquitectura precolombina, colonial y vernácula teníamos un uso total de lo que son estos sistemas pasivos. El usuario, las personas entendían su medio. ¿Por qué? Porque no había pasado esto. Llega la revolución industrial, llegan todos estos equipos y ¿qué pasa? Todo eso que habíamos aprendido a cómo diseñar, a cómo entender nuestro entorno, a cómo orientar nuestra edificación de acuerdo al mismo, a cómo tomar decisiones, lo olvidamos. ¿Por qué? Porque todo lo resolvemos entonces con un equipo mecánico. ¿Y qué papel nosotros jugamos? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué la industria de la construcción? ¿Por qué los promotores tenemos un papel importante en esta causa? ¿Por qué? Porque la industria de la construcción consume el 50% de los recursos mundiales. Es por esto que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Una responsabilidad ante quién? Ante ese usuario final, ante esas futuras generaciones. Y vemos, y si nos vamos a algo extremo, a textos antiguos como es el Código de Hammurabi, viendo lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos los arquitectos, los diseñadores,
los creadores de espacios, si vemos el código de Hammurabi en su ley 229, dice: si un arquitecto hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si esa casa se derrumbó y ha hecho morir al propietario, el arquitecto será muerto. Si bien es un poco radical esta frase, podemos ver cómo desde este punto de vista el arquitecto tiene una responsabilidad ante ese usuario. No es solo diseñar algo y olvidarnos de ese espacio. Al fin y al cabo, el uso cotidiano de ese espacio, el uso de ese usuario, de ese espacio, es el que va entonces a traer, al fin y al cabo, lo que son los gastos, el derroche de energía. Ese usuario final es el que va a tener entonces que pagar una cuenta alta de luz. ¿Por qué? Porque en un momento dado el espacio no fue diseñado de acuerdo a sus condiciones y el equipo mecánico está haciendo un trabajo extra, por ende gastando y consumiendo más energía. Y aquí siempre ser enfáticos que no es que estamos diciendo que estamos en contra de este sistema activo de climatización, por ejemplo, aire acondicionado, abanicos y demás, sino que tenemos que ver que estos elementos deben ser elementos meramente puntuales en el logro de la eficiencia, no ser el fin de la edificación. No, vamos a construir, no importa, después nosotros colocamos un equipo de climatización y resolvemos todos los problemas. Es por eso que se tiende a decir edificios inteligentes, pero yo reformularía esta frase: no deben ser inteligentes, deben ser edificios y obras inteligentemente concebidas, teniendo en cuenta saber dónde estamos parados, cuál es nuestro entorno, bajo qué condiciones debemos diseñar para tener entonces los resultados adecuados. Y se necesita un cambio. Tenemos todas estas crisis que estamos viendo en este momento, que si crisis medioambiental, que climática y demás, todas ellas deben ser un trampolín para llegar a ideas innovadoras y poner nuestras mentes a trabajar para crear soluciones adecuadas, de acuerdo a nuestras realidades sociales, económicas, culturales. Y si decimos, pero el cambio climático, y sin querer ahondar en este tema, presentar esta imagen, siempre el cambio climático, sale una publicación y ¿cuál es la referencia que tenemos? Un iceberg derritiéndose en Groenlandia. Y decimos, no, eso está lejos, eso no nos va a afectar, pero tenemos que abrir los ojos, porque solo basta abrir cualquier publicación de cualquier medio en cualquier país y siempre vamos a tener el tema en portada hablando de lo que es el cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse y debemos actuar, si no vamos a seguir haciendo edificios derrochadores de energía y cayendo en un círculo vicioso. Y podemos seguir, y es interesante resaltar, todos hablan de cambio climático, no es ninguna novedad. ¿Y qué es lo que está pasando? Simplemente que están aumentando ese uso de sistemas activos de climatización y disminuyendo el uso de sistemas pasivos. Y nuestros edificios dependen de estos sistemas activos de climatización. De lo contrario, los mismos se vuelven inhabitables. Y lo hemos podido palpar nosotros en Panamá recientemente, en los 2 últimos años, cuando hemos tenido racionamiento de energía. ¿Qué pasa? Tenemos un edificio, la mayoría de ellos diseñados exclusivamente para trabajar con equipos mecánicos haciendo el trabajo de la climatización. ¿Qué pasa cuando estos equipos mecánicos dejan de funcionar? Los edificios se vuelven inhabitables. Entonces tenemos que pensar nuevamente, y reitero la frase, no es que estamos en contra de estos sistemas activos de climatización, sino que los mismos sean elementos meramente puntuales en el logro de la eficiencia, sean un apoyo a la edificación, no que la edificación dependa de ellos para su funcionamiento, sino la estamos condenando a todo lo que es este derroche energético. ¿Y por qué? Es que creamos edificios que requieren iluminación las 24 horas. ¿Qué pasa también? Tenemos que recordar dónde nosotros estamos implantados, en la franja tropical. Ustedes, los estudiantes,
de diseño, de arquitectura, de ingeniería, en vez de estar viendo hacia el norte y el sur en busca de respuestas, vean lo que está pasando en su zona tropical. Si bien son ejemplos de proyectos que se han hecho en otras latitudes, no tomarlos literalmente. Tenemos que hacer nuestro análisis de sitio y ver en realidad, no solamente para nuestras condiciones climáticas, sino para nuestras condiciones sociales, económicas. Definitivamente nosotros como proyecto manejamos otros presupuestos y tenemos que adecuarnos a todas estas realidades para que en realidad sea un desarrollo y una construcción limpia y sostenible. ¿Y por qué digo esto? Requerimos iluminación las 24 horas. ¿Por qué? Porque debemos vivir con las cortinas cerradas. Y esto es una realidad. ¿Y cuál es nuestro día a día? Descansamos en nuestra casa refrigerada, conducimos nuestro auto verde ecológico, llegamos a nuestra oficina o a nuestro espacio de trabajo refrigerado. Y esta es una imagen típica en Panamá, apuesto que en Barranquilla también es así, como decía el arquitecto, qué frío Barranquilla, ¿no? Y llegamos, nuevamente tomamos nuestro auto ecológico, llegamos a nuestra casa y nos dirigimos a esa televisión para que la chica del tiempo nos diga cómo se ha comportado el clima en nuestra ciudad. Porque nosotros no tenemos idea. Tenemos que saber para dónde nosotros estamos diseñando. Tenemos que saber que si nuestro entorno tenemos una brisa dominante, ¿en qué sentido es en Barranquilla? ¿Cómo lo utilizamos para efectos de nuestra edificación? ¿Cómo orientamos esa edificación para que sea una edificación que al momento de llevarse los recorridos solares no esté perjudicada directamente por un exceso de insolación en una fachada de forma innecesaria? Ah, no, pero me dicen, arquitecto, es que el edificio es de vidrio por la vista, la cual nunca podemos contemplar. Pero ¿quién es el que sufre? Siempre el que sufre es el usuario final. Él es el que paga los platos rotos por nuestros errores, por una arquitectura que no fue bien concebida. Aquí podemos ver un edificio en Río de Janeiro, cómo el usuario tiene que buscar alternativas para poder utilizar ese espacio. Un edificio totalmente orientado hacia la fachada oeste, recibiendo esa insolación solar en la tarde, y comienzan a aparecer entonces estos elementos ortopédicos en la edificación o estos juguetitos, claro, para que ese usuario pueda hacer en un momento dado un ambiente más cómodo, porque nunca un equipo de climatización va a lograr un buen desempeño en este tipo de edificaciones mal orientadas. Y ejemplos concretos que están sucediendo, lástima, en instituciones como bancos, que muchas veces el banco tiene este deseo de hacer todas estas fachadas de vidrio, arquitecturas importadas, no visualizadas de acuerdo a nuestro entorno, y siempre el usuario final se tiene que proteger. ¿Por qué? Porque está en ese edificio que ni con un sistema activo de climatización, llámese aire acondicionado, se puede climatizar. Entonces el usuario tiene que protegerse. Comienzan a salir estas cosas que son típicas en nuestras edificaciones. Le ponen periódico, le ponen papel manila y demás. Y ejemplos como este también, cómo puede afectar una arquitectura a un local comercial. Si tenemos un espacio muy típico de nuestras franquicias que vienen con modelos internacionales de arquitectura que simplemente llegan con un ovni y se instalan en el terreno, entonces tenemos esas áreas de juego para niños, lugares de restaurantes y demás, que el comerciante ahí está perdiendo. Porque ¿quién se va a sentar a comer en este espacio? Y ahí podemos ver claramente la respuesta. El usuario busca su comodidad, como decía el arquitecto también, esa sombra del árbol que nos reúne. Ustedes ven a las vacas en los potreros, en horas de donde el sol está fuerte, todas reunidas debajo del árbol. Igual esa sombra que nos reúne, que nos protege.
Y oficinas, esta la tomé directamente de un anuncio que decía oficina con excelente vista, pero ¿a qué precio? ¿Cómo voy a climatizar ese espacio? ¿Cómo va a trabajar mi sistema de climatización para hacer que ese trabajo que está haciendo la persona pueda rendir de acuerdo a unas condiciones de confort? Y ejemplos claros de ya el usuario tratando de dar respuesta a un mecanismo de protección solar. Tenemos que recordarnos muy bien si estamos diseñando un invernadero, pero saber que para nuestro clima tropical el usuario debe estar en confort para lograr un buen desempeño en sus labores, ya llámese si es una oficina, si es una escuela, para que esos niños tengan un buen desempeño en lo que es su rendimiento escolar y demás. Y seguimos viendo estos ejemplos. Este es el Ministerio de Desarrollo Social y aquí podemos ver cómo esos usuarios también tratan de protegerse. Tratan de protegerse de ese sol, el cual está causando este mismo efecto, que es el efecto invernadero, pero a nosotros no nos conviene en los espacios de arquitectura y menos en el trópico este sol en las horas de mayor radiación solar, porque entonces estamos creando estos ambientes que ni siquiera con equipos mecánicos pueden ser climatizados. Y ahora algo muy interesante que surge durante todas estas normas de lo que es medidas de ahorro energético en el país, y sale esta calcomanía que la están colocando junto a cada interruptor en las oficinas públicas, privadas y demás. Pero entonces, ¿qué sucede? Más del 50% de esas edificaciones, al momento de tomar estas medidas de ahorro energético, está sucediendo esto. Entonces, igual tenemos un espacio que muchas veces es por esto, es una cadena. Tenemos un ventanal mal diseñado, mal orientado, en el cual se tiene que cerrar ese ventanal, como ven aquí, y entonces vienen las medidas de ahorro energético y pasa esto. Sin iluminación artificial, este edificio no puede funcionar. Y esto es en una imagen en horas de la mañana. Entonces, tenemos que ser conscientes. Está bien tomar medidas de ahorro energético, pero ¿estamos nosotros preparados como ciudad, como país, para tomar estas medidas de ahorro energético? No. Y es una cadena. El gobierno endurece medidas de lo que es ahorro energético. Hay una crisis energética en el país. Tenemos espacios, edificios, ciudades que no están programadas para esto. Y siempre sucede esto. Nuestros edificios se vuelven inhabitables si no dependen de lo que son estos equipos de climatización. Y la edificación siempre debe ser aliada de esas energías que las envuelven, usándolas en su beneficio de forma sostenible a fin de lograr con las buenas prácticas intercambios energéticos adecuados. Y siempre lo que digo, cuando esta disciplina requiera de estos equipos mecánicos de climatización, simplemente van a ser elementos puntuales en el logro de la eficiencia, no que esa edificación dependa 100% de estos sistemas activos de climatización para que sea una edificación o un espacio habitable. Y entonces vivimos la climamanía, y como vemos aquí, tan barato que no te podrás resistir. Hasta son obras de arte en este momento. Reitero, no es que estamos en contra de estos sistemas, simplemente que ellos deben ser un aliado más en el logro de la eficiencia de nuestra edificación. ¿Y dónde debemos llegar? A cambiar nuevamente esta ecuación. Aumentar el uso de sistemas pasivos de climatización y disminuir los sistemas activos, y llegar a ese diseño bioclimático y sostenible. Regresar a esa época precolombina donde no teníamos en un momento dado estos aliados como son los sistemas de aire acondicionado y demás, y entonces nos veíamos forzados a diseñar una arquitectura, un espacio, una ciudad para beneficio del usuario, sabiendo que era nuestra única oportunidad. Si no cumplíamos nuestro objetivo, no teníamos ningún equipo que nos ayudara, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Estamos regresando a ese punto donde cada vez más el uso de energía va a encarecerse. Estamos en pleno fenómeno del Niño,
en este momento. Por ejemplo, Panamá, que tiene una producción de 70% de hidroeléctricas y 30% de termo, ya está haciendo nuevas licitaciones para la energía termo. Y entonces, ¿qué pasa? Definitivamente esto va a encarecer lo que es nuestro consumo, nuestra tarifa de energía. O sea que tenemos una energía más cara. Al mismo tiempo que tenemos una energía más cara, los subsidios energéticos se eliminan por completo, y tenemos entonces el periodo donde vamos allá a incurrir en racionamientos energéticos. Así que nos vamos a ver en la necesidad ahora de diseñar espacios que no estén diseñados totalmente para depender de sistemas activos de climatización. Así que, en pocas palabras, si no aprendieron por las buenas, ahora nos va a tocar aprender por las malas. Y esto es una realidad no solo en Panamá, esto es una realidad mundial. Cada vez más están agotándose los recursos, cada vez más los fenómenos climáticos están incidiendo directamente en lo que son nuestras comunidades, y tenemos que lograr ese balance. Pero sí tenemos que tener cuidado con lo que es esta arquitectura verde y estos espejismos que se están creando, que ahora todo proyecto o tiene la palabra green, o tiene la palabra verde, o tiene el color verde, y se han creado todas etiquetas verdes, y no hay una conciencia, simplemente es un espejismo publicitario. No tendría por qué preocuparnos que esto se vuelva un tema de moda, al contrario, simplemente que se aplique de la forma correcta. Lo que no deben es comenzar a aparecer, y por eso los ejemplos que ustedes van a ver hoy en mi presentación, muchos me dicen, no, pero ¿dónde está la arquitectura bioclimática? Y es tener esa idea que tenemos que quitarnos, que una arquitectura bioclimática es una casa o un edificio lleno de juguetitos, o lleno de aparatitos, o lleno de aleros y de elementos de protección solar. Ya eso es arquitectura bioclimática. Infelizmente eso es lo que estamos cayendo. Sino una arquitectura bioclimática, una buena arquitectura, es una arquitectura bien concebida, que si en un momento dado necesita aliados, simplemente van a estar y a ser parte de esa arquitectura y mimetizarse con la misma. Así que van a ver ejemplos puntuales, y como les decía, tampoco nos referimos a mucha tecnología que no puede ser aplicada, porque debemos estar diseñando de acuerdo a nuestra realidad económica, social, cultural. Nuestros presupuestos de trabajo son muy bajos, son reducidos, y algunos movimientos ponen mucho énfasis en estos sistemas y tecnologías que son muy costosas, de una inversión inicial costosa, de un mantenimiento costoso, y nosotros los latinoamericanos no sabemos lo que es la palabra mantenimiento, no sabemos qué quiere decir eso. Entonces tenemos que estar conscientes que yo tampoco me refiero a estas tecnologías que requieren de un mantenimiento excesivo y demás, sino yo me refiero a técnicas sencillas de climatización, técnicas que las tenemos ahí, que podemos aplicar para hacer una edificación consciente con su entorno, y que sí, que toda la tecnología que está disponible en el área está bienvenida, pero que ella no sea necesaria exclusivamente y dependa 100% de ella para que el edificio funcione. Y esto es lo que les voy a presentar en los ejemplos puntuales que estaremos viendo. Para eso vamos a hacer un breve análisis y cronología de lo que pasa en la ciudad de Panamá a través de los tiempos. Tenemos en 1914 una arquitectura coherente con su entorno. Podemos ver lo que son todo lo que es la arquitectura canalera. Ya tenemos y vemos espacios que responden a ese clima. Por ejemplo, aquí tenemos la zona policial de la zona del canal. Podemos ver una casa levantada sobre una estructura levantada sobre pilotes que permite lo que es la ventilación cruzada, y una casa, como a mí me gusta decirle, con sombrero. Y nosotros, los usuarios, estamos conscientes de nuestro entorno, pero infelizmente no lo estamos aplicando a nuestro diseño.
¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? Salimos y está el sol fuerte. Lo primero que hacemos es esto, elementos de protección solar. ¿Qué estamos haciendo? Nos protegemos casualmente de ese sol, estamos creando un elemento de protección solar. O sea que nosotros estamos conscientes como personas. Por ejemplo, si nosotros estamos caminando y sentimos calor, nosotros exponemos nuestro cuerpo a esa brisa dominante. Nosotros no hacemos así. Hacemos así de repente si tenemos frío, entonces hacemos una edificación compacta. Entonces nosotros estamos conscientes en realidad cómo debemos responder a nuestro entorno. Tenemos que aplicar esto a nuestras edificaciones. Si nosotros vamos a análisis de sitio, estudiantes de arquitectura, lo primero que yo pido para mi proyecto es un análisis de sitio. Ustedes no pueden mover un lápiz y traer ninguna propuesta sin hacer un análisis de sitio. Por ejemplo, un análisis de sitio sencillo. Yo llego a la playa y de repente hay un carro con un equipo de sonido y yo no estoy en humor de escuchar música. ¿Qué hago yo? Yo me alejo de esa condición. Llego a esa misma playa y veo una palmera y busco la sombra de esa palmera. Estoy haciendo un análisis de sitio. ¿Cómo yo me voy a sentir confortable en ese entorno? Hagamos lo mismo con nuestra arquitectura. Y ahí podemos ver entonces cómo van surgiendo en los años 50 y demás unas arquitecturas que responden adecuadamente en el sentido de orientación, protección solar para nuestro entorno, pero ya entonces, luego de la llegada del aire acondicionado y su implementación en diversos proyectos, ya entonces el arquitecto dice, ah, no, olvídate de cómo orientas esa edificación, porque ahí viene el ingeniero electromecánico y te calcula un sistema de aire acondicionado listo, no te preocupes, orienta esa fachada de vidrio hacia el oeste, no importa, eso tiene solución. Entonces fuimos olvidando poco a poco todo eso que habíamos aprendido. ¿Por qué? Porque entonces estábamos acostumbrados a diseñar y a proyectar exclusivamente para que vinieran estos sistemas mecánicos y pagaran los platos rotos de un diseño mal elaborado. Y siempre hacer énfasis en esto. En la medida que nosotros diseñamos para un lugar, tenemos que reconocer no solo las condiciones climáticas, sino esas condiciones sociales, económicas y culturales que nutren el proyecto y hacen que sea local. Y de esta forma, mediante un enfoque local, estamos preparados para competir y ser parte de ese entorno global sin perder nuestra identidad tropical. Nosotros somos un país tropical y lo podemos ver, o sea, un país que llueve, un país de unos paisajes maravillosos, unas condiciones culturales tremendas, y lo veía ayer que caminaba por la ciudad, el mismo fenómeno. ¿Qué nos venden aquí en las calles? Nos venden paraguas, sombrillas. ¿Por qué? Porque aquí llueve, porque aquí nos tenemos que proteger del sol, porque no necesariamente por la lluvia, también del sol. Esto es una escena muy típica en la ciudad de Panamá. ¿Por qué nos venden la sombrilla? Porque estamos conscientes, nos tenemos que proteger del sol, tenemos que tener un rápido desalojo de las aguas. ¿Por qué en carnavales, que es plena estación seca, meses de febrero, en Panamá, se tiene que dar la condición de la famosa mojadera para que se pueda dar el carnaval? Porque si no, simplemente las personas se iban a desmayar por las condiciones de calor y de humedad relativa que hay en el momento. Entonces estamos muy conscientes de esto, ahora simplemente tenemos que verlo reflejado en nuestra arquitectura. Y en lugar de preocuparnos con el traslado de tecnologías y tendencias de diseño, lo que le digo siempre a mis estudiantes, en vez de estar viendo hacia el norte y sur en busca de respuestas, miren lo que se está haciendo en su entorno tropical, que muchas veces estas tecnologías no aplican para nuestra realidad económica, social y climática. Debemos entonces diseñar para nuestra latitud y dar respuesta a las demandas locales, preservando siempre los valores de escala que nuestras ciudades tienen, en lugar de apostar por esa especulación inmobiliaria y llegar a estas transformaciones que poco tienen que ver con nosotros y mucho más por ese interés económico, por esas modas implantadas. La ciudad de Panamá, podemos ver, esta es una gráfica donde analiza lo que es la temperatura, cada rayita de ese es un mes del año, y si hacemos la gráfica de Barranquilla es igual. Tenemos una condición constante de niveles
de temperatura durante todo el año. Si vemos la inversa, que es la humedad relativa, igual tenemos humedades relativas altas, vientos dominantes que podemos identificar para trabajar. Y claro, siempre recordarnos que tenemos este elemento para el cual nosotros debemos también tener en cuenta, que es la lluvia. En nuestras ciudades tropicales llueve, nuestras cubiertas, nuestra quinta fachada debe estar preparada para estas condiciones. Igual para desalojar las aguas rápidamente de la cubierta, igual para saber que estas aguas las podemos captar para lo que es el paisajismo, la jardinería, para hacer aljibes, para estar preparados también para utilizar esa agua que nos abunda. Y me gusta colocar este video porque es que nos olvidamos que aquí llueve, tenemos que diseñar para esas condiciones. Altos niveles de radiación solar. Esta es la gráfica, el isométrico del recorrido solar para lo que es latitud 9 norte. Saber que estamos en la franja tropical. Y aquí podemos ver, por ejemplo, latitud 9, 10 Barranquilla. Podemos ver que la gráfica solar prácticamente se comporta igual. Aquí vemos lo que es el punto máximo del sol sobre la fachada sur, el solsticio de invierno, diciembre 22, y punto máximo sobre la fachada norte, junio 21, solsticio de verano. Y lo importante de ver aquí es cómo nosotros tenemos siempre ese sol sobre nosotros dando ese recorrido. Y aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de latitud 34 sur de Buenos Aires, Argentina, para que puedan hacer una comparación de lo que son los recorridos solares y diferentes condiciones. Más para ilustrar también por qué, ejemplo, los estudiantes de arquitectura cuando toman un texto tienen que ser conscientes que si bien es cierto se está diseñando un elemento de protección solar, por ejemplo, para Buenos Aires, no es la misma condición, no son las mismas condiciones climáticas para las cuales estamos proyectando, por ejemplo, para Barranquilla. Entonces, entender bien siempre esto antes de diseñar. Si hacemos una analogía de la vivienda en el trópico, para saber cómo esta debe responder, nos podemos ir inclusive a lo que fue la casa de nuestros primeros padres que definitivamente vivían en el trópico. Si podemos ver la casa de Adán y Eva en el paraíso, una casa levantada sobre pilotes para promover lo que es esa ventilación cruzada, el efecto convectivo de la hamaca cuando se está moviendo, que nos acelera lo que es el movimiento de aire para generar ese confort, los elementos de protección solar y por ende de lo que es protección solar, protección de esa lluvia. Aquí lo podemos ver igualmente, una casa levantada sobre pilotes con esa cubierta, esa quinta fachada orientada de acuerdo a ese recorrido solar para brindar lo que es ese confort térmico. Si hacemos otra analogía, igual podemos ver aquí una casa levantada sobre pilotes, la cual permite la ventilación cruzada, una casa que permita un rápido desalojo de las aguas y aprovechar entonces también lo que son las mismas. Y tomando los niveles de precipitación, por ejemplo de Panamá, ¿por qué no puede ser esa cubierta así? Para captar toda esa agua y depositarla en aljibes. Y siempre podemos variar con esas fundaciones y ponernos creativos. Esa base de esa casa no tiene que ser igual, simplemente seguir esos principios, igual esa cubierta. Siempre tomando en cuenta eso, desalojo de agua y la protección solar y la orientación de la misma en base al recorrido solar. Y la misma naturaleza nos está diciendo cómo debe ser esa cubierta, cómo debe ser orientada, cómo capta y desaloja el agua y cómo la misma también deja pasar lo que es la ventilación. Aquí podemos ver igual un principio aplicado en lo que es un túnel de viento bidimensional, donde se ve el... Si me ayuda un momentito con el video, lo que se ve, por ejemplo, este es proyecto de la estación de bomberos de Caldera, un lugar muy caliente en el área de Panamá, y aquí podemos ver cómo se hace el espacio para que el mismo
sea espacio de una cámara que permita lo que es la ventilación cruzada, y cómo la arquitectura, igualmente, esa fachada responde a las condiciones ambientales. Cómo ese elemento arquitectónico responde a esas condiciones. Por ejemplo, creo que este proyecto lo vamos a ver más adelante, sí. Sí, ahí vamos a ver las cuatro fachadas. Por darles un adelanto, esta es una fachada oeste. Si yo en mi programa de diseño de lo que es la estación de bomberos requiero un garaje amplio para lo que es el estacionamiento del carro, si ya lo tengo en mi plan de diseño, ¿por qué no ubicar ese garaje hacia la fachada oeste, por ejemplo, que es una fachada por su ángulo solar difícil de controlar con aleros? Entonces, si ya tengo eso en el plan de diseño, por ejemplo, aquí esta es una fachada oeste en la cual, si pueden ver, una fachada prácticamente libre de vanos, y entonces con este gran sombrero que es el techo del garaje para la protección de la edificación. Ahora más adelante vamos a ver las diferentes fachadas de este proyecto para ver igual cómo la fachada también responde a esas condiciones climáticas, cómo esos elementos arquitectónicos no están ahí al azar, sino están ahí también para dar respuesta a una condición del ambiente. Y la orientación del proyecto es muy importante. Inclusive me encanta traer este ejemplo porque es una forma de que todo nos quede grabado como una mala orientación puede conllevar problemas garrafales, inclusive muertes por efectos, por ejemplo, de un partido de fútbol. Si nosotros podemos ver aquí en la imagen inferior izquierda lo que es el Estadio Azteca, nosotros podemos ver cómo la orientación del mismo, las porterías están hacia el norte y el sur. ¿Esto para qué es? Casualmente, para que no tenga el portero ese deslumbramiento del sol y pueda llegar a cometer un error. Si podemos ver este estadio de la Universidad de Santa Clara en Estados Unidos, donde se dio este juego, que vamos a pasar un pedazo del video, y pasó una situación catastrófica aquí. ¿Por qué? Porque si vemos la orientación, tenemos que las porterías están ubicadas hacia el este y el oeste. Si me puedes ayudar con el video, por favor. Ahí podemos ver, el portero hace un saque, el portero del equipo contrario. Viene el saque y ustedes podrán ver lo que pasa. Entonces, ¿quién tiene la culpa de este gol? El portero. ¡Ah, que el portero! ¡Lo vamos a matar! No. Aquí la culpa la tiene la persona que diseñó ese espacio, que no tomó en cuenta factores muy sencillos como es la orientación de una instalación deportiva para que el rendimiento del atleta sea el adecuado. O sea que nos podemos ir a ejemplos puntuales como este para ver cómo una estrategia simple que a mí en un momento dado no me iba a costar un centavo más en la edificación, sino era simplemente cómo yo iba a orientar esa cancha en relación a mi recorrido solar. No iba a gastar ni un centavo más, pero por un desconocimiento ya tenemos entonces una edificación que para corregir esto tendría que hacer una inversión enorme. ¿Por qué? Por un mal planteamiento desde las etapas iniciales de lo que es la proyección del espacio. Así que, nuestro culpable número uno. Vamos a pasar a lo que son los ejemplos prácticos y me gusta hacer énfasis y quitar ese mito con una arquitectura bioclimática, y no vamos a llamarle arquitectura bioclimática porque no me gusta ponerle este adjetivo. Una buena arquitectura no necesita de todos estos elementos importados, todos estos elementos que están en la revista para que sea funcional. Una buena arquitectura con simples estrategias puede tener ya el 50%, el 60% del camino recorrido, si no más, y que todos estos elementos que son perfectos, que son elementos creativos y demás, puedan ser aliados de la edificación y ayuden a la respuesta hacia el entorno del mismo. Vamos a comenzar con ejemplos de residencias. Y siempre me gusta comenzar con la residencia social y llegar a una residencia de alto costo. ¿Por qué?
porque también hay que romper ese mito. Ah, no, la arquitectura bioclimática es solo para los que la pueden pagar. No, esto es un mito. Por eso siempre me gusta iniciar con la residencia social y con esas personas que más necesitan de este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque personas de altos recursos económicos, simplemente si tienen una edificación mal proyectada, a ellos hasta el momento no les cuesta más en un momento dado invertir en un mejor equipo de aire acondicionado o en de pagar una facturación adicional para que ese espacio sea confortable. Pero ¿quiénes son los que están pagando? Personas que en su presupuesto en un momento dado comprar un aire acondicionado es algo sumamente de lujo, pero lo tienen que hacer porque esa vivienda social no está diseñada para que ese espacio sea habitable sin estos equipos. Y podemos ver esta escena, residencias que en el día no pueden ser ocupadas y vemos a sus usuarios toda la tarde fuera de la residencia porque es un espacio que está totalmente mal concebido, prácticamente carece de aleros, carece de esa protección solar y tenemos siempre esa cadena, el Estado, un subsidio económico para este sector, pero la misma propuesta del Estado en la parte habitacional para este sector no responde a esas condiciones. Entonces tenemos un subsidio en la cual el Estado, ¿cómo se podría decir? Se está él mismo estafando. Claro que sí. No, estafando no, porque nos están estafando a nosotros, porque los que tenemos que pagar todo esto somos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, lo podemos ver claramente, subsidios energéticos. Se duplicará. Los energéticos en Colombia no aplican, los estratos 6 subsidiamos estratos 1 y 2. Correcto, pero entonces ¿quién tiene que pagar? ¿Y quién tiene que pagar entonces el plato roto de un diseño mal? Ustedes. Correcto, entonces siempre hay, igual en Panamá el subsidio es entre comillas, porque en realidad lo que pagamos esos desaciertos en el momento del diseño somos nosotros con nuestros impuestos que tenemos que cubrir. En Colombia, aparte de los impuestos, también lo pagamos con un subsidio entre nuestra factura mensual. Correcto. Dependiendo de lo que consumamos mensualmente, así mismo nos quita un porcentaje para eso. Correcto. Por eso también es muy importante las palabras de inauguración del evento donde decían que el usuario, el comprador, el usuario de ese espacio tiene que ser un usuario consciente también y exigir al momento de obtener una oficina, un espacio, una vivienda, que ésta cumpla con requisitos mínimos también. O sea, tenemos que educar, aquí sería perfecto, aquí estamos profesionales, aquí estamos estudiantes, pero ¿qué pasa con ese usuario que también tiene que estar entrenado para exigirle al promotor? No, yo no te voy a comprar en tu proyecto, porque ¿qué pasa? Tú no te estás preocupando que el día de mañana yo voy a tener que pagar más en una factura eléctrica que lo que pago en la mensualidad por mi casa. ¿Por qué? Porque tú no tomaste simples estrategias que pudiste optar al momento de planificar la vivienda. Pero es algo muy curioso porque me ha tocado evaluar las dos caras de la moneda. He trabajado con promotores y les explico todo esto. Oye, mira, podemos hacer un proyecto en el cual el usuario final y demás. Y tan crudo como suene, muchos me han dicho, y a mí que me importa el usuario final, yo lo que quiero es hacer mi proyecto y lucrar. Y he tenido la misma cara de la moneda cuando ese promotor le tengo que hacer una oficina. Ah, pero ahí sí le digo, mira, lo que pasa es que si diseñamos la oficina y la orientamos así, podemos hacer una disminución en lo que es la facturación eléctrica y le hacemos una cuenta rapidito, tú te vas a ahorrar tanto al año. Ah, ya le interesa. Ya le interesa, ¿por qué? Porque ya le está tocando el bolsillo a él. Entonces, es bien importante también toda la normativa que se va a dar a nivel local para que estos incentivos sean reales, que también el promotor pueda tener un margen para trabajar y por lo menos verse obligado por una norma a tratar de cumplir con estos parámetros. Que como podemos ver, cosas muy sencillas. Por ejemplo, un escenario que yo me encontré cuando hice inspección de residencias de este tipo. Teníamos una cubierta de una residencia social que tenemos las dos habitaciones orientadas hacia la fachada oeste. Tenemos las dos caras, una cubierta de dos aguas, una orientada hacia el oeste y al este. O sea, que está recibiendo la radiación solar todo el día. ¿Qué pasa?
Son residencias que no tienen cielo raso. Son residencias que las cubiertas prácticamente se comportan como losas porque no tienen un porcentaje adecuado de inclinación. Y a pesar de que son residencias en un momento dado que tienen ornamentales, esto es lo que sucede en la primera quincena que la persona recibe su platita, cambia la ventana, pone el elemento acristalado y ahí ya podemos ver cómo claramente un alero prácticamente que no existe está causando un efecto directo en una edificación que ya carece de criterios básicos. Concepto sencillo, por ejemplo, cómo orientamos esa vivienda en relación a su eje norte-sur, en la cual estamos entonces minimizando la incidencia de la radiación solar sobre la cubierta. Si me ayuda con la animación. Y cómo creamos entonces elementos de protección solar que en las horas de mayor radiación solar estén protegiendo el elemento acristalado y no generando entonces el efecto invernadero para lo que es entonces crear un disconfort innecesario en la edificación. Cómo diseñar de acuerdo a esos ángulos solares, por ejemplo, una fachada sur, donde tenemos para nuestra latitud 7 meses del año el sol sobre esa fachada, estrategias como diseñar pórticos en esa área y diseñar esos aleros para que respondan a un espacio de sombra en esa área. Igual los aleros, por ejemplo, de la fachada norte para proteger los elementos de acristalados en horas de mayor radiación, y también como una cubierta que me permite espacios de una cámara para tener ventilación cruzada a nivel del usuario, para refrescar ese usuario, si es posible, una ventilación que ese usuario pueda controlar, ventanas de paletas, porque es muy importante, una arquitectura pasiva. Recuerden la arquitectura pasiva que no utiliza, como comenzamos la charla y dijimos, arquitectura pasiva, que utiliza los elementos del entorno a favor del proyecto. Una arquitectura pasiva requiere un usuario activo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, este espacio de una cámara en el cual hay una ventilación cruzada y yo veo que hace calor, yo abro la ventana a su máxima capacidad y genero esa ventilación cruzada. O sea, debe haber un usuario también consciente de su espacio y de saber que él puede trabajar a favor del mismo. Elementos de protección solar, por ejemplo, para vivienda social, para una fachada oeste, en un caso que es por el ángulo solar muy difícil o ya costoso generar un elemento de protección solar para proteger la fachada, podemos hacer, por ejemplo, esta solución de una pérgola, orientarla para que se pueda entonces permitir el flujo del aire, proteger de esa radiación solar y igual brindar, ¿por qué no?, un elemento verde decorativo como la especie de la espinaca de Malabar, y tienes entonces la protección y al mismo tiempo tienes entonces algo que esa familia puede estar consumiendo en su desayuno y demás, ¿no? Entonces generar para este tipo de ideas también soluciones que vayan en todos esos sentidos. ¿Y por qué no? Porque también tenemos una arquitectura sostenible, tiene que ser una arquitectura que piense cómo se van a dar el uso de los materiales. No vamos a profundizar en eso en esta charla, pero por ejemplo, todas mis edificaciones se calculan para que, por ejemplo, recortes de baldosas sean mínimos. Si tú creas las medidas adecuadas, de acuerdo a los materiales, estás reduciendo los desperdicios constructivos. Todo eso es una arquitectura consciente con su entorno. ¿Y por qué no esos recortes de techo utilizarlos como elementos decorativos en la fachada? Vamos a utilizar, 10 minutos, vamos a ver, vamos rapidito. Estrategia simple, como el portal está haciendo su trabajo para proteger el elemento acristalado. Y muy importante, nos protegemos del sol, pero igual tenemos que brindar la iluminación, porque si no estamos cayendo en la imagen que estábamos viendo. Cómo crear esa iluminación, por ejemplo, con repisas de luz y demás. Creo que tengo un ejemplo en un colegio, para que también nos protegemos del sol, pero ahora el espacio está oscuro. Entonces, ahora necesitamos la iluminación artificial. Es cómo llegar a esos balances con las estrategias para entonces lograr
una armonía en todos estos sentidos. Todo esto es arquitectura bioclimática, cómo se orientó la edificación para que se esté dando esto en horas de mayor radiación, los elementos acristalados protegidos, cómo se tomó en cuenta, por ejemplo, al momento que yo hago el análisis para esta sistema activo de climatización. Yo puedo ir aquí sin luz, yo hablo una hora, así que no se preocupen por eso. Y ver cómo esos elementos, por ejemplo, aquí les decía, tenía un cerro, cómo se calculaba ese cerro, ya estaba proporcionando una sombra. Entonces diseñar igual, ya teníamos ahí la mitad del camino ganado, cómo se orientaba la edificación y siempre cuidando esto, lo que es los niveles de luz. Hablando de presupuestos, esta es una propuesta que hice para una residencia en el cual me dijo el dueño, yo quiero un rancho que no se vea. Yo, está bien, vamos a hacerlo. Entonces hicimos una propuesta que totalmente se mimetiza con el espacio, con la especie Atumberia grandiflora, que es una especie que siempre está floreada, una especie muy, muy bonita y que al mismo tiempo está creando este oasis natural dentro de esta residencia y que pasa totalmente mimetizado en relación a su entorno. Soluciones fáciles de acuerdo a nuestros presupuestos, porque lo primero que me dijo, ay, no tengo plata. Así que, clásica, quiero hacer esto, que desaparezca el rancho y no tengo presupuesto. Bueno, tenemos que ser innovadores en este sentido. Otro ejemplo clásico, y aquí el usuario final, ¿por qué no los animales? Aquí podemos ver una cubierta verde en un gallinero y esto es nada más y nada menos que una chayotera. No sé si aquí le llaman chayote. Para hacer sopa es comestible, vamos a decirlo así. Un paréntesis rápido, ahora que veo lo de las gallinas. Estaba el otro día, por casualidad en la vida, quedé en un congreso de ganaderos. ¿Y cuál fue el problema número uno de los ganaderos? El cambio climático y cómo las vacas estaban dejando de producir leche por el incremento de la temperatura dentro de donde estaban quedando las vacas. Entonces, arquitectura bioclimática no es solo aplica para todo. Y cómo está afectando directamente en todos los sentidos. Elementos de protección solar muy sencillos, cubiertas verdes. Por ejemplo, como en un proyecto se pueden orientar las vías ya para que inmediatamente quede el lote configurado para que la cubierta quede orientada hacia el norte y el sur, cómo se dejan lo que son áreas verdes con senderos peatonales y demás, cómo tenemos un espacio que ya la ganadería y la agricultura tenía un efecto y cómo la propuesta que se va a hacer en este espacio va a conservar todo lo que es ese bosque existente, natural, esos lagos que se forman y cómo se diseñan esas residencias en relación a esos recorridos solares. Y como ven, aquí no hay ningún aparatito, no es bioclimático, esta es una residencia bioclimática y como pueden ver, elementos arquitectónicos, cómo la arquitectura responde igualmente a lo que es su entorno y cómo esa fachada también da respuesta a una condición de un análisis de sitio. Análisis de sitio, como les decía, lo primero que tenía que hacer en esta residencia específica, la vista hacia el volcán Barú, que era la que quería el residente para esta casa, era una vista oeste. ¿Cómo se crea la condición de un elemento acristalado totalmente ubicado hacia la fachada oeste, pero generando los elementos de protección solar? Y como les podría decir, cada fachada responde su elemento arquitectónico también a una condición a la cual responde. Pueden ver cómo la fachada este tiene una condición totalmente distinta a una fachada norte que ya tiene una posibilidad de jugar con elementos acristalados debidamente protegidos. Como una fachada oeste se crea una pared verde y en esa misma fachada también puede haber un ventanal siempre y cuando esté bien protegido. Como en horas tempranas de la mañana podemos estar recibiendo ese sol beneficioso y protegiéndonos horas tempranas de la mañana, cómo recibimos ese sol y cómo después el elemento de protección solar está actuando y cómo utilizamos principios básicos vernaculares y los aplicamos ya de una forma científica a lo que es la edificación. Toda esta edificación se hizo de bambú con lo que es arcilla, mezcla de cal y cáscara de arroz. Arquitectura comercial.
rapidísimo. Este fue una consultoría bioclimática de una empresa que el departamento de contabilidad, que para mí es el departamento importantísimo porque primero ellos eran los que me iban a pagar la consultoría, segundo ellos son los que tienen que ver con todo el que trabaja ahí, ¿no? El departamento de contabilidad tenía su oficina ubicada totalmente en la fachada oeste. Esa oficina desde las 1:30, 2 de la tarde no se podía estar ahí. Tenían un serio problema. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos todo el análisis de la edificación, medimos los niveles de iluminación y demás, y creamos un elemento de protección. Una situación muy interesante, en la oficina del gerente sí había un árbol que estaba haciendo todo el trabajo, como había una pared que estaba encandilando y sobreiluminando un espacio donde se creó una pared verde. Cuando se hizo la consultoría, ¿qué me decía el dueño? No, aquí lo que gasta es que la señora va y usa la tostadora. Yo sabía que no era así, por eso hicimos unas mediciones también de todos los equipos que estaban ahí y la conclusión fue sencilla. Una edificación mal orientada estaba generando un efecto negativo, la corregimos con un elemento de protección solar. Aquí ya lo vimos, cómo las fachadas responden a esa orientación. Por ejemplo, si yo sé que mi fachada norte es una fachada, vamos a decir que la fachada perfecta para nuestro entorno, ¿por qué no voy a ubicar la guardia permanente hacia ese espacio? Si ahí es donde van a estar 24 horas del día los oficiales. Utilizamos el garaje como elemento de protección solar, como tenemos la ventana, las habitaciones hacia el este para recibir ese sol de la mañana, y cómo esa arquitectura responde y esa fachada a sus orientaciones. Instituciones educativas, sumamente importante, igual cómo se diseña, vamos a dejar el video. Cómo se diseña espacios de una cámara para promover lo que es la ventilación cruzada, cómo en la fachada sur se crean elementos que estaban dentro del programa de diseño, que eran corredores, para que sirvan como alero de elementos de protección solar. Igual las diferentes estrategias, espacios de una cámara, extracción de aire caliente por la cubierta, orientación de la cubierta, elementos puntuales de diseño, captación de agua en la cubierta. Ven cómo la fachada responde a su orientación, una fachada oeste. Rehabilitación de edificios, siempre tenemos que tener en cuenta, si vemos la huella ecológica de una edificación, ya estoy terminando, siempre es importante saber que si tenemos la posibilidad de restaurar una edificación, debemos dar ese paso antes de decir, no, la edificación ya no sirve, vamos a destruirla. Este es un ejemplo claro, la rehabilitación, cuando Panamá recibe todos los edificios de la zona del canal. Había unos edificios que estaban sumamente mal orientados, por ejemplo este que me tocó diseñar la propuesta, una fachada oeste y ya una serie de elementos de protección solar respondiendo a esa fachada, como se hacía con unos sistemas básicamente que trabajan como un extractor de aire caliente, captación de agua en las cubiertas. Este es el edificio del ferrocarril, un edificio histórico, como había unos vagones abandonados. Nuestra propuesta era reubicar esos vagones en el edificio del ferrocarril, restaurar el edificio del ferrocarril y crear una peatonal. Y es que esto me encanta porque esto sí lo tengo que decir. Esto es una tarima, y cómo yo convencí al alcalde, porque cuando yo llegué con todo esto de bioclimática, el alcalde como que no le gustó mucho la cosa. Pues una peatonal, y él no estaba con esa idea. Entonces un poco la psicología también, cómo tú vendes el proyecto. Yo le dije, bueno, señor alcalde, aquí vamos a hacer una peatonal, y como usted ve, ahí hay una tarima. Usted va a tener la peatonal, hacemos las actividades ahí, usted se pone en la tarima y usted da su propuesta. Hoy el alcalde es diputado de la República. Y eso es una satisfacción personal. Como también tú tienes que vender el proyecto y crear esos espacios que ahora es un espacio tremendo en la comunidad donde se dan todo tipo de actividades, restauración de edificaciones que todavía tienen un gran valor, cómo podemos, en vez de destruirlas, restaurarlas. Cómo, cuando me llaman a diseñar este hotel, esto es lo que yo me encuentro, y cómo la edificación también tiene que respetar este entorno, que es
un beneficio de café de principios de siglo, cómo se utilizan una serie de elementos que ya estaban funcionando de extracción de aire en la cubierta, se orienta bien la edificación y cómo se crean los espacios entonces para dar protección y elementos sencillos para trabajar con nuestros presupuestos bajos de efectos de sendero, por ejemplo, con imprimaciones de lo que son hojas naturales, espacios de una cámara para permitir la ventilación cruzada, un poco lo que le hablaba la arquitectura canalera. Y para finalizar, tenemos que hablar de derecho solar. Nosotros tenemos derecho a recibir el sol. Por ejemplo, un ejemplo que me encanta demostrar, con un cambio de densidad le ha coartado todo el derecho solar que tenía esta residencia para recibir ese sol de la mañana que es tan necesario. Igual tenemos derecho con ese sol a crear esos espacios arquitectónicos que puedan ir cambiando a medida que ese sol va dando su recorrido solar. Por ejemplo, aquí podemos ver un proyecto en el cual, después de tomarme 32 botellas de vino con el dueño, optamos por colocarlas aquí, y esta escalera a las 8 de la mañana es totalmente diferente que a las 12 del día, que a las 3 de la tarde, porque el recorrido solar va creando todos estos efectos maravillosos en lo que es la estructura de la escalera. Y finalizar con lo que les comentaba, nosotros estamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Me encanta esta imagen, este almacén. Antes de abrir están todas las personas donde en la sombra, poca sombra que brinda el poste de luz. Entonces estamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Esa área de juegos, este es un restaurante de comida rápida en la ciudad, está perdiendo. ¿Por qué? Porque creamos unas condiciones que en esa hora del día el restaurante está perdiendo todos sus clientes. Igualmente, la naturaleza tiene sus derechos. Aquí tenemos que hacer un equilibrio. Todos tenemos que trabajar en conjunto para lograr esa arquitectura y creer siempre en un mejor mañana. Porque ¿dónde debemos llegar a cambiar esta ecuación, equilibrarla? Disminuir el uso de sistemas activos y aumentar ese uso de sistemas pasivos. Y ustedes, estudiantes, siempre les digo, lo primero, mis estudiantes, lo que tienen que hacer es análisis de ciclo antes de comenzar a plantear su diseño, porque no debemos esperar a que sea demasiado tarde. De lo contrario, ya hay planes para seguir destruyendo todo lo que es hoteles espaciales y demás, ya están planificados, así que tenemos que seguir adelante y creer en un mejor mañana. Muchas gracias por su atención.